Buscadores, de Emilio Carrillo. Producción y locución, Ani Sisi. Concentración, Big. En lo relativo a la concentración, su dimensión es colosal. No en balde, es la manifestación del estado de conciencia perfecta, soy el que soy, que caracteriza a la divinidad, absolutamente consciente, completamente concentrado en lo que es, radicalmente en el ahora e incondicionalmente ocupado en ser. La concentración es quietud. El ser uno no piensa, ni medita o acalla la mente. Simplemente es. Plenamente consciente, permanece inalterable en contemplación del ser, sin otras referencias, ni criterios, ni parámetros de él mismo, lo único que existe y es. Y la concentración es movimiento. Como se reflejó en la parte final del capítulo 4, la quietud no es estatismo, ni aislamiento, ni indiferencia, ni resignación. En concentración y contemplación consciencial, el ser uno es el movimiento mismo. Lo que se plasma en la emanación de modo innato de algo que no puede ser conceptualizado ni etiquetado porque se trata de su esencia. Y la emanación de esta esencia lleva asociada una gigantesca fuerza vibratoria que diversas tradiciones religiosas denominan verbo. Por tanto, soy el que soy es estado de conciencia perfecta. Por ello, concentración absoluta, quietud y movimiento. Y el movimiento es emanación de la esencia del ser uno, que lleva asociado el verbo. Esta emanación de la esencia, a la que acompaña el verbo, configura el principio único de la creación, de cuanto es y existe. Es lo que la astrofísica moderna denomina Big, en el contexto del famoso Big Bang, e incluye, en términos que serían analizados más adelante, tanto el plano de lo no manifestado, que escapa a nuestros sentidos corporales, como el de lo manifestado, del que parcialmente sí se percatan nuestros sentidos, también denominados omega y alfa, respectivamente, en diferentes escuelas espirituales. Con relación a la esencia divina, las distintas culturas y tradiciones espirituales la han cualificado con atributos como bondad, ternura, dulzura, misericordia, clemencia, magnificencia, benignidad, santidad, etc. Todo ello y mucho más, en dimensión inagotable e inconmensurable, es la esencia del ser uno. Y la esencia emana del ser uno como lo que es, amor integral, abnegado sin predilección ni limitación de ninguna clase, energía y vibración infinitas, espíritu divinal puro. En el plano humano, este amor es el que emana, en nuestra escala, en las personas que elevan su grado de conciencia lo suficiente como para que la mente apague el piloto automático del ego y el yo profundo asuma la dirección consciente, logrando la concentración, quietud y movimiento en el verdadero ser. Cuando esto ocurre, como se concluyó en el capítulo anterior, no damos otra cosa que lo que esencialmente somos, amor. Concentrados en ser, emanamos amor y conectamos conscientemente la tridimensión en la que vivimos nuestra experiencia física con nuestra dimensión profunda y multidimensional, la que no tiene forma, ser amor. En cuanto al verbo, está constituido por la fuerza vibratoria que la emanación de la esencia lleva asociada. El movimiento es emanación y a ésta le acompaña el verbo, por lo que el verbo está consustancialmente en el principio único de la creación. Así se señala en el arranque del Evangelio de San Juan: al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios,
y el Verbo era Dios. 1:1. Hay que repetir que el Verbo no es la esencia del ser uno, ni su emanación, sino la vibración anexa a la emanación de la esencia. Por esto, su frecuencia vibratoria no es infinita, como el amor o espíritu emanado, sino finita. Para facilitar la comprensión, en el resto del texto se utilizará esta diferenciación entre vibración infinita y finita, aunque científicamente hay que referirse a modos de vibración. Así, el amor tiene todos los modos de vibración y en todas sus amplitudes, mientras que el verbo es la expresión concreta de un modo de vibración que se corresponderá, como se analizará después, a su mayor o menor condensación y, por ende, inferior o superior frecuencia vibracional. También las personas que logran concentrarse en ser y emanan amor generan en paralelo una fuerza vibratoria de menor frecuencia que el amor emanado. Incluso en el acto humano de pensar sucede lo mismo. Como confirman los experimentos científicos, el acto de pensar se ve acompañado de la emisión de pequeñas vibraciones cuya frecuencia es muy inferior a la del pensamiento generado. En resumen, el ser uno es estado de conciencia perfecta y concentración absoluta, quietud y movimiento. El movimiento es emanación de la esencia del ser uno, amor o espíritu de vibración pura e infinita, que lleva asociada el verbo, una gigantesca fuerza vibratoria, pero de frecuencia finita, y la emanación de la esencia, acompañada del verbo, configura el principio único de la creación. Expansión, Bang. En el caso del ser humano, la concentración del autor literario, Miguel de Cervantes en nuestro ejemplo, está indisolublemente unida a la expansión de la idea. La concentración deviene en explosión del pensamiento, el nudo de la trama, el desarrollo del argumento de la novela y sus detalles. Pues bien, en la escala divinal, el amor o espíritu emanado y el verbo asociado se despliegan y expanden de manera natural en el ser uno y exclusivamente en su ser, mente infinita y eterna, pues es lo único que existe y es. Se trata del Bang, que completa el binomio formulado por la astrofísica contemporánea. ¿Cómo tiene lugar exactamente tal expansión? Concretamente, el verbo se despliega en la mente como energía vibratoria de gradación finita. En cuanto al amor o espíritu, se expande también en la mente como energía de frecuencia vibratoria pura e infinita, y en un momento presente continuo en lo que lo eterno se desenvuelve. El despliegue del amor en la mente divinal es lo que distintas escuelas espirituales refieren como pensamiento divino. Pero no es pensamiento, es mucho más. Es el espíritu o amor incondicional, la esencia del ser uno, emanada y expandida. Se podría sintetizar indicando que la esencia funde y el pensamiento confunde. En nuestro plano es lo que acontece en el caso de las personas en las que el yo verdadero ha tomado el mando. El amor que despliegan no es pensamiento u objeto mental, sino una energía mucho más honda, intensa, esencial. Algunas investigaciones científicas se acercan a este hecho cuando hablan de energía de ondas de torsión, porque la esencia emanada, espíritu o amor, se expande en la mente del ser uno, donde todo existe y se sostiene, distorsionando precisamente ondas de energía. En cuanto a la expansión del amor o espíritu, en un momento presente continuo, recuérdese los contenidos del capítulo precedente. El momento presente solo cambia su forma, su dimensión superficial, pero no su esencia subyacente, que es inmutable, por lo que hablar de algún momento o de ningún momento es meramente una ficción mental.
Esto enlaza con la conclusión que Stephen Hawking recoge en su Historia del tiempo, Crítica, Barcelona, 1988, en la página 156, relata cómo renunció a exponérsela a Juan Pablo II cuando éste le solicitó que no indagara sobre el Big Bang. La posibilidad de que el espacio-tiempo fuese finito, pero no tuviese ninguna frontera, lo que significaría que no hubo ningún principio, ningún momento de creación. El momento presente, en su forma superficial, es espacio-tiempo finito, pero en su esencia subyacente es el ahora y el espacio sin frontera, en expresión del físico inglés. Realmente, como señala Hawking, la creación no ocurrió en ningún momento, lo que no la refuta, sino que explica su espectacular dimensión. La creación es consciencia, concentración, momento, ser en el ahora eterno. En definitiva, el espíritu o amor que emana el ser uno se despliega de manera natural por todo su ser, mente infinita y eterna, y exclusivamente por su ser. Por lo mismo, se configura y expande como energía mental de frecuencia infinita, aunque le acompañan enormes corrientes vibracionales de frecuencia finita, el verbo. Y el despliegue se produce en un momento presente continuo cuya esencia subyacente es el ahora eterno y el espacio infinito y sin frontera, aunque en su forma o dimensión superficial se perciba como espacio-tiempo finito. Ahora bien, los planos que acaban de ser referidos son una unidad y no hay separación, división ni fragmentación alguna entre ellos. Ciertamente, el amor emana del ser uno y se despliega como energía vibratoria, ondas de torsión, de frecuencia infinita y en un momento presente continuo, intemporal, eterno. En cambio, el verbo es frecuencia finita y se expande en espacio-tiempo finito, configurando la forma o dimensión superficial del momento presente. Pero estos planos son una unidad indisoluble en el ser uno, lo único que es y existe, y su creación. Absorción y unidad. Retomando la teoría aristotélica de la trama, en el caso humano, tras el planteamiento y el nudo, deviene el desenlace, y con él la configuración unitaria del todo narrativo. Aplicándolo analógicamente al nivel divinal, puede afirmarse que, aun siendo un acto único al estar fuera del tiempo, el estado de consciencia y concentración que actúa de principio único, planteamiento Big, y el despliegue o expansión del amor incondicional que emana de la esencia del ser uno y del verbo que lo acompaña, nudo Bang, configuran una unidad que todo capta y en la que todo se encuentra, de allí que también se le denomine absorción, y en la que está incluida el propio desenlace creador. En este orden, con relación a la unidad o absorción, ocurre lo mismo, en su dimensión, que en la obra literaria humana, donde el todo narrativo surge de la mente del autor y es una unidad en su mente en la que se ha generado y se mantiene. Del mismo modo, todo permanece y se sostiene en la mente infinita y eterna, en el ser uno y en una unidad con la mente misma. En cuanto al desenlace, la dimensión infinita y eterna del ser uno hace que no exista tal en términos de conclusión de la trama, sino como una constante expansión sin principio ni fin. En páginas próximas se explicará con detalle tan maravilloso hecho y algo se ha adelantado ya en capítulos anteriores. Valga ahora con remarcar que la consciencia y concentración, Big, y el despliegue o expansión del espíritu o amor y el verbo que configuran la creación, Bang, se desenvuelven de manera tal que la creación actúa también de creador a través de la expansión de la consciencia de lo creado. Es un símil bastante tosco,
pero sucede como si de la cabeza del autor literario, Miguel de Cervantes, surgieran personajes, Don Quijote, que compartieran su esencia, capacidad mental en este caso, y al adquirir conciencia de ello, elaboran real y fehacientemente obras literarias, expandiendo la original, una especie de juego de rol donde sobre la marcha, viviendo el presente, todos y ninguno establecen el guión y, a su vez, generan nuevos personajes, humanos o no. En la escala divinal no hay división entre creador y creación que se fusionan en el ser uno. Como se examinará con más detalle en el próximo capítulo, a propósito del alma, la dinámica divinal es tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. La consciencia, perfecta en el caso del ser uno, desencadena a través de la concentración absoluta la emanación de su esencia, que se ve acompañada del verbo, y el espíritu o amor, esencia divina, vibración pura, y verbo, vibración finita, se expanden configurando la creación en todo su esplendor. Y, como se verá, también la consciencia, la toma de consciencia, en las esferas vibratorias finitas dimanadas del verbo, provoca el aumento de su rango vibracional hacia las escalas propias del espíritu, con lo que energética y vibracionalmente se elevan y tienden a ser absorbidas en la vibración pura de la esencia. Esta indisoluble identidad entre creador y creación, por lo que la creación es, a la vez, creador, explica otra posible traducción del ya mencionado versículo 3:14 del libro del Éxodo. Yo soy el que soy, que, sobre la base de que Yeh deriva del verbo hebreo ha-yah, llegar a ser, resulta ser, significaría yo resultaré ser lo que resultaré ser. Y el pasaje seguiría ordenando Dios a Moisés lo que ha de decir a los hijos de Israel. Yo resultaré ser me ha enviado a ustedes. El yo soy y el resultaré ser se funden en el ser uno, creador y creación. Y esta fusión hace que la creación sea creador, creador y creación. Principio único, Padre, y espíritu o amor, Hijo. Resumiendo lo reflexionado, la esencia del ser uno, mente infinita y eterna, es amor incondicional. En el estado de consciencia perfecta y concentración absoluta que al ser uno corresponde, la esencia emana como espíritu o amor y esta emanación, que lleva asociada el verbo, actúa como principio único de la creación. El espíritu o amor emanado se expande y despliega en un momento presente continuo como energía de vibración pura e infinita a la que acompaña la expansión del verbo en forma de extraordinarias corrientes vibratorias de frecuencia finita. Y la creación nunca cesa ni finaliza, sino que permanece fusionada con el Creador y actúa como tal al expandirse sin límite alguno por la expansión de la consciencia. La emanación de la esencia, o principio único, es el estado natural del ser uno. Él es y existe en un estado de consciencia plena y concentración completa en el que la esencia emana de modo intrínseco. No es posible que sea de otra manera. Por ello, puede afirmarse que la emanación de la esencia o principio único es innata al ser uno. En cambio, el espíritu o amor emanado y el verbo no son increados, sino que surgen del principio único, de la emanación, y se despliegan a partir de él, aunque al estar fuera del tiempo se trate de un acto único. Por lo demás, el espíritu o amor, aun no siendo increado por el principio único, disfruta del resto de sus cualidades, infinito, imperecedero, vibración pura, pues comparten idéntica esencia, lo que no sucede con el verbo, que además de no ser increado, no tiene la vibración infinita del principio único y el espíritu.
Como acercamiento, aunque sea un tanto rudimentario, piénsese en un acuífero que brota cual manantial y en el río que fluye a partir de él. Tres cosas son obvias. El acuífero, una vez que ha aflorado como manantial, forzosamente ha de desplegar las aguas que de él emanan, con lo que surge el río. El río no puede existir sin el acuífero que hace de manantial, y el acuífero y el río son la misma agua, comparten idéntica esencia. Se entiende así que haya tradiciones espirituales que denominan Padre y Madre al principio único e Hijo al espíritu o amor en expansión. Esta cualidad de Hijo es la que la Iglesia Católica limita a Jesús, cuando en realidad, tal como se examinará pormenorizadamente, en todos está el espíritu o amor emanado y expandido, y por tanto todos gozamos de la condición de hijos. Como ocurre al ser humano, el Hijo debe al Padre-Madre su existencia, mas recordando siempre que es una extensión de él, genética en el caso humano, de calidad esencial, energética, mental y vibratoria en la divinidad, y que la naturaleza del Padre-Madre es creadora, por lo que el Hijo es el fruto lógico de la propia esencia paterna y del amor que surge en la concentración plena que corresponde a la conciencia divina. Igualmente, así como el Padre-Madre humano ama a su hijo o hija y viceversa, así en una dimensión incomparablemente superior, el principio único y el espíritu están unidos por el amor, porque son precisamente eso, la esencia del ser uno, amor incondicional. La esencia, que es amor, unifica al Padre y al Hijo que se funden en el ser uno. En definitiva, el principio único es más que el espíritu, pues es quien lo engendra, pero el espíritu y el principio único comparten, son la misma esencia. El principio único es la emanación misma de la esencia, y el espíritu es la expansión de la esencia a partir de esa emanación. Esto explica la radical veracidad de dos aservaciones de Jesús recogidas en el Evangelio de San Juan y que aparentan ser contradictorias. Yo, Hijo, estoy en mi Padre, por un lado, y el Padre es más que yo, Hijo, por otro. 14:20, 14:28 respectivamente. También esclarece otra afirmación de Jesús en el mismo Evangelio. Así me conocéis a mí, Hijo, conoceréis también al Padre. 14:7. Pero si el principio único y el espíritu o amor son la misma esencia y comparten sus atributos en cuanto a calidad energética pura y vibración infinita, ¿cómo y de dónde surge la materia que conforma el mundo que nos rodea y nuestro propio cuerpo? Para resolver este interrogante hay que volver al verbo. Verbo, condensación vibracional y materia. Ya se ha repetido que el verbo no es la esencia del ser uno, ni su emanación, sino la vibración que la emanación de la esencia lleva asociada. Por esto, su frecuencia no alcanza la gradación vibracional del amor. El amor o espíritu emanado es vibración infinita. El verbo que acompaña a la emanación es vibración finita. Eso sí, su envergadura es colosal, y la expansión del verbo conforma una descomunal onda energética que se desparrama por la mente infinita del ser uno y ocasiona enormes campos vibratorios integrales que se reproducen constantemente. En estos inmensos campos vibracionales tienen lugar gigantescos movimientos, interferencias, interacciones y solapamientos ondulares y gravitatorios que se conjugan y condensan en incontables campos y nodos que adoptan muy distintas cotas y frecuencias vibracionales. De este modo, del verbo y su despliegue
surgen una amplísima gama de niveles vibracionales de mayor o menor condensación y por ende de superior o inferior intensidad vibratoria. Es lo que se anunció al indicar que el amor tiene todos los modos de vibración y en todas sus amplitudes, mientras que el verbo es la expresión concreta de un modo de vibración que se corresponderá a su mayor o menor condensación y por ende inferior o superior frecuencia vibracional. Y de esa extensa gama de niveles vibratorios surgen los mundos, esto es, la base material del macrocosmos y sus diversos componentes, cuerpos, objetos, parte de los cuales, los que están dentro de una determinada banda de frecuencia, pueden ser percibidos por nuestros sentidos físicos. La materia, pues, surge del verbo, del desenvolvimiento y condensación del mismo. Aparece en los nodos y campos vibratorios en donde la condensación es alta y por ende el nivel vibratorio es bajo. Y será tanto más densa cuanto mayor sea la condensación y menor su grado de vibración. Surgida de este modo, la materia ha evolucionado en cada rincón del universo hasta configurar el prodigioso cosmos que nos rodea, el sistema solar y el planeta en el que vivimos y todo lo que en él hay, incluida la especie humana. Por tanto, el verbo está en la razón de ser de toda la materialidad existente, desde la estrella más remota a nuestro cuerpo físico. Se entiende así el versículo ya citado del Evangelio San Juan. Al principio era el verbo, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. 1:1. Por tanto, la materia también es creación divina. Por supuesto, dentro del concepto general de materia se incluyen muchos tipos de ella, pues las diferentes combinaciones de modos de vibración generan materiales de diferentes naturaleza y rango frecuencial. No obstante, su nivel vibratorio es escaso, tanto menor cuanto mayor sea su densidad en comparación con el principio único, Padre, y el espíritu o amor Hijo, y carece de otras muchas de las cualidades de estos. Debido a ello, escritos pretéritos como el Génesis se refieren a la materia como las tinieblas, diferenciándola de la luz que identifica la alta vibración del Padre y el Hijo. Lo que no significa, como se desarrollará más adelante, que la materia sea el mal, pues no puede haber maldad en lo que es creación divina. Sencillamente ostenta las características y condiciones que le corresponden en función de su baja vibración por la intensa condensación del verbo. Es parecido a lo que ocurre con la temperatura. Si tomamos la escala Celsius, tendremos temperaturas positivas y negativas. Si usamos la escala Kelvin, las temperaturas son absolutas, siempre positivas. Lo no manifestado y lo manifestado. Por todo lo expuesto, cabe señalar que la creación, siendo una en el ser uno, ostenta una doble dimensión o plano, el plano de lo no manifestado omega y el plano de lo manifestado alfa. Con relación al primero, está situado más allá del espacio-tiempo y es imperceptible para nuestros sentidos físicos. Lo configura la expansión de la esencia emanada, que es fruto de la actividad creadora innata del principio único, comparte sus cualidades y elevadísimo rango vibratorio y se despliega como espíritu o amor. En cuanto al plano de lo manifestado, se debe al verbo y su condensación. Hay que insistir en que el verbo, aunque también sea generado por el principio único, no es esencia, sino que surge asociado a su emanación. Y cuando el verbo se despliega, las ondas vibracionales que lo constituyen se condensan, valga el símil del agua que se condensa como hielo, en muy distintos y cuantiosos niveles vibratorios, de menor frecuencia cuanto mayor sea la condensación, que conforman el plano de lo manifestado. Es tal la variedad de niveles vibratorios generados por el desenvolvimiento del verbo
que para su mejor entendimiento por la mente humana es conveniente subdividir el plano de lo manifestado en manifestaciones intangibles y manifestaciones tangibles. Las primeras dimanan de condensaciones débiles, por lo que gozan de alta gradación vibratoria y se mantienen en la esfera de lo inmaterial, al menos desde la perspectiva de nuestros 5 sentidos. Por el contrario, las manifestaciones tangibles derivan de condensaciones fuertes, por lo que tienen una reducida frecuencia vibracional y conforman la materia que nuestros sentidos son capaces de percibir. Es en estos últimos niveles en donde tiempo y espacio ganan protagonismo. La unidad divina. Hay que insistir en que todo existe y se sostiene en el Ser Uno. Todo es Él y permanece en Él. Nada hay fuera ni distinto de Él. Es la unidad divina. Todo identidad suprema. En coherencia con ello, el plano de lo no manifestado u omega, espíritu o amor, vibración infinita, y el de lo manifestado o alfa, verbo, vibración finita, están plena y radicalmente inmersos en la unidad divina. A ello hace mención San Juan en el Apocalipsis, cuando recoge esta afirmación de Dios: Yo soy el alfa y el omega, 1:8, esto es, lo manifestado y lo no manifestado. Además, dentro de la unidad, cada uno de estos planos configura a su vez una unidad. Específicamente, uno es el espíritu o amor que emana y se expande, lo no manifestado, y uno es con el principio único que lo engendra, ya que el Hijo es uno con el Padre. Yo, Hijo, y el Padre somos uno. Juan 10:30. Y comparte sus cualidades de eternidad, inalterabilidad, infinitud y vibración pura. En cuanto al plano de lo manifestado, también conforma una unidad, pues todas las manifestaciones, las intangibles y las tangibles, son fruto de la condensación de las ondas vibracionales asociadas a la emanación divina, distinguiéndose entre sí solo por el nivel de condensación y en consecuencia la frecuencia vibracional. Nuestros sentidos corporales carecen de capacidad para notar la existencia del plano de lo no manifestado. En cuanto al de lo manifestado, solo perciben las manifestaciones tangibles, pero no las intangibles. Y lo hacen sin percatarse de que todas estas manifestaciones, incluida la materia y nuestra realidad física como seres humanos, pertenecen y se integran en la unidad energética y vibracional del Verbo, sostenido y existente a su vez en la unidad divina del Ser Uno. Esto tiene importantes implicaciones en nuestra vida cotidiana. En otros epígrafes del texto se profundizará en ellas. Baste aquí con subrayar que, por lo que se acaba de señalar, cuando el ser humano pasa sus días en piloto automático, ego, y no abre otras puertas, intuición, inspiración, meditación, sensibilidad, de acceso al conocimiento, confiando exclusivamente en lo que sus 5 sentidos le enseñan, se condena a vivir ajeno a su verdadero ser, que, como después se verá, pertenece al plano de lo no manifestado. Igualmente, limita su visión del universo a sólo una parte del plano de lo manifestado, las manifestaciones tangibles, ignorando las de carácter inmaterial. Y, finalmente, cae en el error de creer que las manifestaciones materiales, en general y en su propia entidad física en particular, son realidades separadas, individuales e incluso dotadas de una identidad singular o personalidad. Tamaña falacia introduce a hombres y mujeres en un mundo ilusorio, maya, de muy reducido grado de consciencia y que nada coincide con lo real, convirtiendo su existencia en una estéril búsqueda sin objeto entre apegos materiales y con la muerte como amenaza constante y aciago final. Like, comenta, suscríbete al canal y comparte. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo.